Hay una pregunta, 3 palabras. Jesús la enseñó a un grupo selecto de discípulos y luego fue prohibida. No fue borrada de los evangelios por accidente, fue deliberada, calculada. Has pasado toda tu vida escuchando que necesitas tener fe, creer, confiar y obedecer. Tus padres lo dijeron, el sacerdote lo repitió, la Biblia lo confirmó. Pero ¿y si te dijera que hay una pregunta? Solo una, que lo pone todo patas arriba. Una pregunta tan poderosa que al hacerla en silencio en tu mente, desactiva a los guardianes invisibles que te mantienen prisionero. En los próximos 20 minutos descubrirás cuál es esa pregunta. Comprenderás por qué fue enterrado junto con 52 evangelios quemados y aprenderás la técnica exacta que Jesús enseñó a los elegidos. Pero antes, necesito mostrarte quién le teme a esta pregunta. Fue investigando textos que la Iglesia calificó de heréticos que comprendí por qué. Aquí en Mentes Despiertas desenterramos lo que debería ser visible. La información que toca el poder nunca se oculta por casualidad. ¿Conoces la historia? Jesús predicó el amor, murió en la cruz, resucitó. Fin de la historia, simple, claro, fácil de digerir. Pero hay un problema. Esta versión se formuló en el año 325 d.C. En el Concilio de Nicea, 318 obispos se reunieron no para descubrir la verdad, sino para decidir qué verdad sería la más conveniente. El emperador Constantino, quien, por cierto, se convirtió en su lecho de muerte, presidió la reunión. ¿Saben qué era lo que más deseaba? Unificar el imperio, poner fin a las luchas entre los cristianos. Una religión unificada equivale a un control unificado, así que tomaron docenas de evangelios, cartas y enseñanzas y los separaron en 2 montones. Canónico, aprobado, apócrifo, prohibido. Cualquier cosa que hablara de Jesús como maestro del conocimiento interior, enfoque erróneo. Cualquier cosa que hablara del autodescubrimiento divino, enfoque erróneo. Cualquier cosa que enseñara prácticas para acceder a Dios sin intermediarios, fuera. El obispo Atanasio de Alejandría lo dejó muy claro en el año 367. These. Estos textos son heréticos. Los destruyeron. Y lo hicieron, los quemaron, hasta 1945. Un granjero en Egipto, cerca de Nagamad, estaba cavando. Encontró una vasija de barro enterrada en su interior. 52 textos preservados por la arena. El Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Santiago, la hipóstasis de los arcontes. Textos que muestran a Jesús diciendo cosas como: el reino de Dios no viene por observación. No dirán, está aquí, ni está allá. El reino del Padre se extiende por toda la tierra, y los hombres no vienen. Tomás dijo, 113, espera, si el reino ya está aquí, ¿por qué dice la Iglesia que hay que morir para llegar? Si la salvación es reconocer lo que ya existe en ti, ¿por qué te vendieron la idea de que naciste pecador y necesitas perdón externo? No tiene sentido. A menos que el objetivo nunca haya sido liberarte, sino atraparte en una narrativa de dependencia de la institución, de su perdón, de su interpretación, del diezmo. Y cuando descubres esto, surge la pregunta obvia: ¿qué enseñó realmente Jesús? Hay un concepto que los primeros cristianos gnósticos conocían y que quedó enterrado junto con estos evangelios. Lo llamaban gnosis, conocimiento, pero no conocimiento intelectual. La gnosis es el reconocimiento directo de tu naturaleza divina. Y Jesús, en los textos de Nag Hammadi Ramadán, no es un salvador sacrificial, sino un revelador, un maestro que muestra el camino de regreso. ¿A dónde? Al Pleromantra, a la plenitud divina, el lugar de donde emergió tu chispa de conciencia antes de quedar atrapada aquí. ¿Y quiénes los tienen cautivos aquí? Los arcontes. Estos se mencionan en el Nuevo Testamento, pero de forma oculta. Juan 12:31, el príncipe de este mundo. Juan 14:30, el arconte de este mundo. Efesios 6:12, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de este mundo de tinieblas. Pablo lo sabía. Los arcontes son entidades, fuerzas, conciencias, como quieras llamarlas, que gobiernan las esferas materiales. Necesitan que creas que solo eres cuerpo, solo carne, solo mortal. ¿Por qué? Porque en el momento en que reconoces que tienes una chispa de lo divino,
La mónada, la unidad dentro de ti, pierden el control. Y aquí viene la pregunta prohibida. Jesús la enseñó a sus discípulos más cercanos, especialmente a Santiago, según el Apocalipsis de Santiago, un texto de Nagram Hammad. La pregunta es simple, directa, devastadora. ¿Quién soy? No en un sentido superficial, ni cuál es mi nombre ni mi profesión, sino en el sentido más profundo. ¿Quién soy? Antes del nombre, del cuerpo, de la historia, cuando te haces esta pregunta en silencio y te quedas con ella sin buscar una respuesta intelectual, algo sucede. Empiezas a reconocer que no eres la voz en tu cabeza, ni la emoción pasajera, ni el cuerpo que envejece. Eres la consciencia que observa todo esto. Y esta conciencia es la esencia misma de Dios. En los textos gnósticos, Jesús dice: si sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que no saques te destruirá. Tomás, en el dicho 70, traduce: reconocer tu divinidad interior equivale a libertad. Ignorarla equivale a permanecer esclavizado. Y los arcontes se alimentan de tu ignorancia, literalmente. Prosperan cuando te crees pequeño, limitado, pecador. Pero en el momento en que miras hacia adentro y preguntas, ¿quién soy?, con verdadera atención, ya no pueden contenerte. Esto no es algo que yo esté inventando. Los textos de Nag Hammadi lo detallan. El Apocalipsis de Thagos describe a los arcontes interrogando a las almas que intentan ascender tras la muerte. Hacen preguntas, ponen a prueba, intentan encarcelar. Pero quienes han recibido la enseñanza, los agnósticos, conocen las claves. Y la clave maestra es el reconocimiento. Yo soy. La misma declaración que Dios le hizo a Moisés. Éxodo 3:14. Yo soy quien soy. Jesús usó esto repetidamente en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Pero aquí está el secreto que la iglesia no te revela. Cuando Jesús dice yo soy, no solo se refiere a sí mismo. Te recuerda quién eres. El nombre de Dios no es Yahvé, no es Jehová, es yo soy. Y tú también lo eres. Ahora voy a demostrártelo. Empecemos con lo que estaba enterrado. Nag Hammad de Egipto. Dos hermanos, Muhammad y Khalifa Ali, están cavando en busca de fertilizante cerca de una cueva. Encuentran una vasija de barro sellada. Dentro hay 13 códices, 52 textos en copto, una lengua egipcia derivada de jeroglíficos. El Evangelio de Tomás está allí, completo. El Apocalipsis de Santiago, el Evangelio de Felipe, la hipóstasis de los arcontes. Estos textos probablemente fueron ocultados por monjes poco después del año 367 d.C. ¿Por qué? Porque el obispo Atanasio ordenó la destrucción de textos heréticos. ¿Pero qué contenían que fuera tan peligroso? Enseñanzas prácticas. En el libro de Santiago, Jesús le dice a Santiago: cuando los arcontes te arresten, di soy hijo de la unidad, vengo de la luz. Esto no es una oración, es una declaración de identidad. Y en los textos gnósticos, civilizaciones enteras lo sabían. Los osenios, una comunidad judía precristiana, practicaban el autorreconocimiento mediante la meditación. Los terapeutas de Alejandría, un grupo egipcio contemplativo, enseñaban técnicas para regresar a la fuente. Los pitagóricos griegos ya hablaban de la chispa divina aprisionada en el cuerpo. Culturas distintas, continentes diferentes, la misma conclusión. Lo divino está dentro, no fuera. ¿Casualidad? ¿O acaso Jesús estaba recuperando una sabiduría antigua que ya había sido enterrada? Pero los textos antiguos son fáciles de descartar, ¿verdad? Vaya, eran una locura. Herejes. Les mostraré lo que la ciencia moderna ha descubierto. En 2014, neurocientíficos de la Universidad de Yale realizaron un estudio sobre la meditación de autoindagación. ¿Conocen esa pregunta? ¿Quién soy? Midieron lo que sucede en el cerebro cuando uno se hace esta pregunta repetidamente sin buscar la respuesta. ¿Qué descubrieron? La red neuronal por defecto, la parte del cerebro responsable del yo narrativo, de la sensación de ser una persona independiente, se reduce drásticamente. En otras palabras, cuando me pregunto quién soy realmente, la ilusión del yo comienza a disolverse. ¿Y qué queda? Conciencia pura, presencia, lo que los textos gnósticos llamaban la mónada.
Pero no fue solo Yale. La Universidad Johns Hopkins, un estudio con 60 practicantes de la autoinvestigación, descubrió que el 87% reportó experiencias de unidad, la sensación de no estar separado del resto de la existencia. El 73% describió un encuentro con la divinidad interior, cifras replicables revisadas por colegas. ¿Pero has oído hablar de esto en el periódico? ¿Has visto algún reportaje en Globo? Claro que no. ¿Por qué? Porque si la gente descubre que puede acceder a Dios por sí sola, ¿qué sentido tiene la iglesia? Las cifras son convincentes, pero nada supera verlo funcionar en la vida real. Te contaré sobre una mujer. La llamaré Ana, un nombre ficticio para proteger su privacidad. Ana, de 34 años, católica de toda la vida, devota, iba a misa todos los domingos, se confesaba mensualmente y rezaba a diario, pero vivía con ansiedad crónica, ataques de pánico y una constante sensación de no ser lo suficientemente buena, hasta que encontró un texto, el Evangelio de Tomás, en una biblioteca. Por casualidad leyó el dicho número 70. Si sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que saques a la luz te salvará. Y algo hizo clic. Empezó a practicar todos los días. 10 minutos, sentada en silencio, preguntándose ¿quién soy? Sin responder, solo observando. 3 semanas después, los ataques de pánico cesaron. No disminuyeron, simplemente desaparecieron. Ella lo describió así. Me di cuenta de que la voz en mi cabeza que me decía, no eres lo suficientemente bueno, no era yo. Era un patrón, un eco, y cuando lo vi, su poder se desvaneció. Ana no es un caso aislado. Hay un grupo de Reddit, GNU Dualidad con 180, cerca de 0 miembros que practican la autoindagación. Hay comunidades enteras en retiros de Advaita Vedanta. La misma técnica, tradición hindú, el patrón se repite. Flecha, pregunta, observación. Flecha, disolución del falso yo. Flecha, libertad. Este relato proviene de una seguidora que me escribió después de un video anterior Manches. Despierta sobre textos gnósticos. Dijo, pensé que era una locura hasta que funcionó. Y cuando historias como esta se acumulan, médicos, abogados, maestros, gente común, te das cuenta de que esto no es teoría, es tecnología espiritual. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? ¿A quién menos te lo esperarías? Ya lo sabes. ¿Sabías que el Dalai Lama usa una técnica casi idéntica? Se llama Mahamudra, una meditación de introspección. Pregunta central. ¿Quién es consciente de esto? Misma estructura, mismo resultado. Harte, autor de El Poder de la Hora, ha vendido 30 millones de ejemplares. ¿Qué enseña? Autoobservación, reconocimiento de la conciencia tras los pensamientos. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, escribió Sermones a los Muertos, un texto que mantuvo en secreto toda su vida. Dios está dentro de ti, Dios está por encima de ti. El camino es interior. Jung estudió intensamente los textos gnósticos e incluso la CIA. Sí, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos financió el proyecto Gateway en la década de 1980. Objetivo: estudiar los estados alterados de conciencia mediante la meditación profunda. Conclusión del informe, ahora desclasificado. La conciencia individual es una proyección localizada de una conciencia universal, mayor. En otras palabras, no están separados. Son una ola en el océano de la unidad. Ellos saben, siempre han conocido la diferencia. No hablan abiertamente de ello. ¿Por qué? Porque el control de masas depende de que crean que son pequeños. Observen lo que hemos recopilado hasta ahora. Textos de hace 2000 años que dicen, la salvación reside en reconocer quién eres. La ciencia moderna lo demuestra. La autoindagación disuelve el falso ego. La gente común afirma, mi vida cambió cuando dejé de buscar a Dios fuera de mí. Y autoridades como Jung, el Dalai Lama Kuai Hart, aplican la misma técnica, apuntando todos en la misma dirección. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se enseña esto en la escuela? ¿Por qué no está en la Biblia oficial? ¿Por qué tu sacerdote nunca lo mencionó? La respuesta no es agradable, pero es necesario decirla. Para entender por qué se ocultó, hay que seguirle la pista al dinero y al poder. ¿Quién gana cuando crees que eres pecador de nacimiento? La industria religiosa. Solo en Brasil,
Las iglesias mueven miles de millones de reales al año. En Estados Unidos son 378 mil millones de dólares. Eso no es caridad, es imperio. Y los imperios no crecen diciendo, mira, no nos necesitas. Dios ya está dentro de ti. Puedes irte. No necesitan que creas que eres insuficiente, que necesitas perdón externo, que la salvación viene de afuera a través de ellos. Así, en el año 325 d.C., idearon el plan perfecto. Primer paso, eligieron evangelios que reforzaban la dependencia. Segundo paso, quemaron los que enseñaban la autosuficiencia. Tercer paso, declararon herética cualquier enseñanza gnóstica. ¿Y cómo mantuvieron esto durante 1700 años? Primer mecanismo, controlaron la educación. Durante la Edad Media, solo los sacerdotes sabían leer. La Biblia estaba en latín. Traducirla al idioma común estaba prohibido bajo pena de muerte. Guillermo Tell fue quemado en la hoguera en 1536 por traducir la Biblia al inglés. Segundo mecanismo, demonización del conocimiento interior. Cualquier práctica de meditación profunda, posesión demoníaca, autorreconocimiento divino, blasfemia. Mecanismo 3. Financiaron la narrativa oficial. Seminarios católicos, escuelas teológicas protestantes, todos enseñando la misma historia. Eres pecador, necesitas salvación externa. ¿Y quién paga el precio? Tú pagando el diezmo semanalmente, viviendo con la culpa interiorizada, pensando que Dios está lejos, juzgando lo inaccesible. Todo porque la verdad no era rentable. Sé que es indignante oír esto. Yo también me enojé cuando lo descubrí, pero la ira por sí sola no soluciona nada. ¿Qué lo soluciona? La práctica. Y la buena noticia es que ahora lo sabes. Y saber es el primer paso hacia la libertad. Déjame mostrarte exactamente cómo aplicarlo. Basta de teoría. Te voy a dar 3 pasos prácticos que puedes aplicar hoy. No necesitas un monasterio ni un gurú, solo necesitas 10 minutos y valentía. Primer paso, la pregunta silenciosa. Siéntate donde estés. Silla, suelo, da igual. Cierra los ojos y pregúntate, ¿quién soy? No respondas, no busques un concepto. No intentes comprender, simplemente observa. Observa el silencio que sigue a la pregunta. Observa los pensamientos que surgen al intentar responder y observa quién los observa. Haz esto durante 5 minutos. ¿Por qué funciona? Porque la pregunta rompe el automatismo mental. Te saca del piloto automático y te transporta al momento presente. Empieza hoy mismo. Segundo paso, declaración silenciosa de yo soy. Después de 5 minutos con la pregunta, añade esto. Respira hondo y mentalmente, sin hablar en voz alta. Declara, no soy fulano, no soy brasileño. Solo soy yo. Y siéntelo. Siente el peso de estas palabras, la vibración. Estás haciendo eco del nombre de Dios. Éxodo 3:14. Estás declarando tu verdadera identidad. Haz esto 3 veces lentamente. ¿Qué reporta la mayoría de la gente? Una sensación de expansión, una profunda calma, a veces un escalofrío. ¿Por qué? Porque estás reconociendo algo que siempre ha estado ahí. Paso 3. Observación de los arcontes internos. Esto es para quienes desean profundizar. Los arcontes no son solo entidades externas, también son patrones mentales. Voces en tu cabeza que te dicen, no eres lo suficientemente bueno, necesitas aprobación. Estás en peligro todo el tiempo. Miedo, culpa, vergüenza. Estas son herramientas arcanas. Así que aquí está el tercer paso. Cuando surja un pensamiento negativo, cualquier pensamiento, detente y pregúntate, ¿quién está escuchando este pensamiento? Te darás cuenta de que existe el pensamiento y estás tú observándolo. El pensamiento no eres tú, es un patrón, y cuando lo ves, su poder se quiebra. Eso es desactivación arcana en la práctica. Cuidado, hay 2 errores que la mayoría de la gente comete. Error 1. Intentar comprender con la mente. La gnosis no es intelectual, es experiencial. Si sigues intentando encontrar la respuesta a quién soy, permanecerás atrapado en el reino mental. La belleza reside en no responder. Segundo error, esperar experiencias grandiosas y místicas. No necesitas ver la luz, no necesitas levitar. La verdadera gnosis es sutil, es quietud, un simple reconocimiento. Si evitas estos 2 errores, ya llevas ventaja sobre el 90% de las personas.
¿Qué esperar en los primeros días? Más calma mental, menos reactividad. Tras 21 días de resolver viejos patrones, los pensamientos negativos pierden fuerza constantemente durante 3 meses. Una clara sensación de que no eres la mente. Libertad interior mágica, reconocimiento. Las agnosis que enseñó Jesús. La pregunta prohibida en acción. Recapitulemos lo que descubriste hoy. Llegaste pensando que Jesús era solo un salvador que murió en la cruz. Descubriste que era un revelador de la gnosis, el conocimiento interior. Viste la evidencia, los textos de Nag Hammadi, preservados durante 16 años. La ciencia moderna confirma la disolución del ego mediante la introspección. Personas reales transformando vidas. Autoridades de Jung, ACIA usan las mismas técnicas. Entiendes quién se beneficia de tu ignorancia. Y ahora tienes 3 pasos prácticos para aplicar hoy. En 20 minutos, aprendiste lo que la mayoría nunca sabrá. Ya no eres la misma persona que hizo clic en este video. Ahora conoces la pregunta prohibida y sabes cómo usarla. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Y esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más sobre técnicas gnósticas, mantras arcanos de protección y prácticas contra enemigos que no pude cubrir aquí. Si quieres que profundice, deja un comentario. Quiero saber más sobre la gnosis. Si este video te pareció interesante, dale a me gusta. Esto demuestra el algoritmo que necesita esta información para llegar a más personas. Así que suscríbete para no perderte los próximos. Recuerda, no necesitas un intermediario para encontrar a Dios. La pregunta siempre ha estado ahí. ¿Quién soy? Pregúntatela en silencio y descúbrelo. Nos vemos la próxima vez.